cuántos barcos nos subimos sin conocer aún su destino. Cuántos viajes emprendimos sin alcanzar ver el camino. ¿A dónde voy cuando recien los vientos? Cuando me canse, cuando me llamen de otra costa. Rumbo a Dios. Cuando recien los vientos, rumbo a Dios. Cuando me canse, rumbo a Dios. Rumbo a Dios. Querida comunidad, con mucho gusto vamos a comenzar este nuevo programa de la Comunidad en Marcha. Sí, es un placer estar con ustedes. Y bueno, llegando ya al mes de diciembre, vamos por el tercer domingo de Adviento, el domingo de Gaudete o del gozo, la alegría. Y bueno, siempre con muchísimas actividades, muchos acontecimientos para comentar. Es así que esta semana vamos a recordar el día 7 a San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán. El día 8 celebramos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El día 9 hay una gran festividad que es la ordenación diaconal de un hijo de Puerto Rico, Leo Cuenca, y se va a hacer en Posadas, en la plaza, enfrente de la catedral. Está toda la comunidad invitada a participar de esta ordenación. Se va a realizar a las 20 horas. Habrían programado para las 19 horas, pero previendo que nuestra querida selección iba a llegar hasta estas instancias. Cuartos de final, tuvieron muy en cuenta esto, entonces como el partido termina a las 18, que tengamos tiempo de dirigirnos a Posada y así llegar a las 20 horas para la ordenación. Y bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de poder estar con Leo, que también vamos a pasar unas notas que se le han hecho a él para que nos comente. Nos comentó, mejor dicho, en estas notas, varios aspectos de su vida, de sus comienzos, así que después lo vamos a compartir. También el día 10 celebramos a Nuestra Señora de Loreto, o la Virgen de Loreto, que tiene una riquísima historia. Y el día 12 celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, que es una advocación de la Virgen María, una advocación mariana de México. Bueno, y la lectura bíblica del próximo domingo corresponde al Evangelio de Mateo, capítulos 11, versículos de 2 al 11. Así que si tienen Biblia en mano para compartir la lectura y la posterior reflexión de nuestro párroco, bienvenido sea. Y bueno, vamos a hablar un poco de San Ambrosio, cuya festividad entonces es el 7 de diciembre. Sí, San Ambrosio de Milán, o el obispo San Ambrosio, es de origen alemán y justamente existió en el siglo IV de nuestra era cristiana. Y bueno, era hijo de un soldado romano, pero tenía la característica de ser cristiano, ¿no? Pronto... se muere joven el papá de él y la madre queda viuda, pero con muchas ganas de seguir enseñando, así que se dedicó mucho a su hijo, le mandó a estudiar. Era una persona muy, pero muy instruida. Es así que fue abogado, también fue poeta, le gustaba la literatura, tenía una muy buena prédica. Sí, una muy buena dialéctica, ser abogado y poeta. Y nació en Alemania y la madre lo llevó a estudiar a Roma. Y es así que se hizo muy afín del emperador romano, que era cristiano. Y lo nombró como mano derecha el emperador. Tal es así la confianza que tuvo en Ambrosio, que lo nombró como gobernador de la zona norte de Italia.
y le decía que tenía que gobernar no como político, sino como cristiano. Y así fue todo su periodo de gobierno, tal es así que cuando fallece el obispo de la diócesis, empezaron a proclamar Ambrosio obispo, incluso los mismos sacerdotes, que fue la primera persona que fue ordenada, ya tenía como... ¿Fue nombrado obispo? Fue nombrado obispo antes de ser sacerdote. Así que se puso a estudiar muchísimo, llegó a prepararse de tal manera que desmenuzó la Biblia, la palabra de Dios, con mucho entusiasmo y obviamente que llevaba la prédica en su forma de vivir también. Era una persona muy coherente. A San Ambrosio le gustaba mucho dialogar, no le gustaban los problemas, así que siempre donde había algún problema acudían a él para que llegara la paz. Como mediador, acudían a él mucho como mediador. También sirvió, lo importante de San Ambrosio es que sirvió como inspiración a San Agustín. Fue un gran inspirador para San Agustín, para la conversión de San Agustín. Sí, tenía excelentes prédicas, así que uno de sus seguidores fue Agustín de Hipona, tal es así que se bautiza y se convierte al cristianismo que tanto anhelaba su madre Santa Mónica. Así que un santo, una persona, como siempre decimos, una persona ordinaria que llegó a hacer cosas extraordinarias, San Ambrosio de Milán. Bueno, queridos hermanos, como dijimos, el 8 de diciembre la Iglesia celebra a la Inmaculada Concepción de nuestra Virgen María, nuestra Mamá María, así que es una fecha muy especial para todos los católicos y los cristianos. La Inmaculada Concepción de María se conoce como la Purísima Concepción. Es un dogma de fe de nuestra Iglesia Católica, proclamada en 1854. ¿Y qué sostiene este dogma? Que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. Y esta celebración la festejamos el día 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen María, que es el 8 de septiembre. Y bueno, como bien es sabido, esta fecha, la Inmaculada Concepción, no es la concepción de Jesús, sino la concepción de María. De María. En el seno de Santa Ana, y tal cual como hablábamos en la festividad de los santos, que al cielo ingresan los puros y sin mancha, la concepción de María tenía que ser sin mancha, por eso nuestro dogma de fe de que María fue concebida sin pecado y celebramos esta fecha el 8 de diciembre. Querida comunidad, como dijimos al comienzo del programa, vamos a compartir con ustedes una nota que le hicimos a Leo Cuenca. En la primera parte vamos a escucharlo contando su vida, su infancia, sus estudios, quizás esas personas que fueron para él inspiración en este servicio que él ha elegido. A continuación vamos a escuchar a Leo contando su etapa, digamos, de adolescente y la incursión a la facultad, sus estudios y el llamado, ¿no? El llamado que lo llama a la conversión y a seguir los pasos de Cristo. Mi nombre es Leonardo Cuenca y bueno, he sido invitado para compartir unos minutos en el programa La Comunidad en Marcha, ya que próximamente seré ordenado como diácono en la ciudad de Posadas. Empezaré compartiendo estos minutos contándoles algo sobre mi historia personal. Yo tengo 33 años,
nací el 14 de mayo de 1989. Soy hijo de José Alberto Cuenca, ya jubilado desde hace unos meses, quizás lo conocen. Él ha trabajado durante toda su vida, casi 43 años, como empleado bancario aquí en la ciudad de Puerto Rico. Y soy hijo de Lucía Baumgratz, de la colonia San Alberto. Ella es hija de Carlos Baumgratz y mi mamá Elsa Ludvina Huff, ambos ya fallecidos hace muchísimos años. Soy el mayor de 3 hermanos. Me sigue mi hermana Rocío Belén, de 29 años, y mi hermano, el más chico de la casa, Carlitos. Él tiene ahora 22 años. Pienso en contar, dónde fue mi catequesis. Mi primera comunión, recuerdo que la hice cuando tenía 10 años en la capilla Santa Ana, aquí de la parroquia San Alberto Magno. Ya en ese momento, la primera comunión me la dio el padre Carlos Chatelain. Luego hice la confirmación ya en la sede parroquial, en el salón parroquial San Alberto Magno, junto con mis compañeros de la secundaria. He sido confirmado en el año 2001. En ese año yo estaba en el 7º grado, que ya era parte de la secundaria, y la secundaria la hice en la Escuela Técnica aquí de Puerto Rico, en la EPET número 10, y junto con mis compañeros del curso íbamos entre semana a la catequesis de confirmación allí en la parroquia, ya casi frente a la Escuela Técnica. Recuerdo muy bien en este tiempo a quienes han sido mis catequistas. Mis catequistas de comunión han sido Viviana y Claudia. Recuerdo que son hermanas. Y también recuerdo a mi catequista Élida de la confirmación. Con mis compañeros de la secundaria luego de educación física, íbamos a la catequesis. Me recibí como técnico medio en industrias de procesos en el año 2006. Junto con mis compañeros durante los años de secundaria, allí empezó, pienso yo, un poco la inquietud por acercarnos a la iglesia. Junto con mis compañeros participábamos bastante de las misas dominicales y posteriormente también empezamos a participar de algunos retiros que organizaba la comunidad Convivencia con Dios. Luego también hemos participado junto a varios chicos de la Escuela Técnica del grupo juvenil Raíces aquí de la parroquia. Un grupo juvenil que tengo entendido que hasta el día de hoy sigue teniendo a jóvenes aquí de toda la parroquia. Así que eso así en principio como lo que fue un poco mi historia de vida aquí en la ciudad de Puerto Rico. Luego de que me haya recibido en la Escuela Técnica, me fui a estudiar por muchos años en la ciudad de Posadas. He sido estudiante universitario de la Universidad Nacional de Misiones, donde estudié por algunos años la Ingeniería en Alimentos y también la Tecnicatura en Comunicación Social. Mientras fui estudiante de la Universidad Nacional de Misiones, conocí en Posadas el Seminario Diocesano Santo Cura de Ars. Durante esos años me acerqué, conseguí el número del rector del seminario y participé por algunos meses de algunos encuentros vocacionales. Eso sin que nadie lo sepa, ¿no? Porque yo era estudiante nomás en Posadas y los fines de semana generalmente venía aquí a mi casa, por supuesto que a visitar a mi familia, y también teníamos actividades parroquiales. Estaba el grupo juvenil, estaba el movimiento de posta, también participaba un poco del grupo de oración de jóvenes de la comunidad Convivencias con Dios, y también he sido parte en los primeros años de este programa La Comunidad en Marcha. Por esos años acompañaba a Lucho Rodríguez y a Luisa Guillén con un hermoso segmento que teníamos los jóvenes dentro de lo que es todo el programa La Comunidad en Marcha,
un segmento era dedicado exclusivamente para los jóvenes. Y bueno, ahí también con Sergio Rambo, que es nuestro camarógrafo en ese momento, hacíamos algunas filmaciones semanales con respecto a actividades propiamente juveniles. Les contaba que participaba entonces algunos fines de semana de algunos retiros vocacionales y ahí fui haciendo un proceso de discernimiento por una inquietud vocacional que tenía en mi interior, que pasaba un poco por esto de hacer algo por los demás, hacer algo por la iglesia, hacer algo también por los jóvenes, por los enfermos, por los que sufren distintas realidades de marginación. Eso poco a poco fue madurando, creo yo. Pasé de la Facultad de Ciencias Exactas a la Facultad de Humanidades, una carrera como comunicación social donde es otro tipo de ciencia, donde también la mirada está puesta en el otro, pensar en el otro. También es una ciencia que me llevó quizás a pensarme más en el mundo, quizás a hacer un poco más de lectura filosófica. Bueno, ese fue un primer momento, ¿no? Un momento de crisis fuerte fue ese cambio que hice de la ingeniería a la comunicación social. Yo no decidí pronto ingresar al seminario, tenía muchísimas dudas, muchísimos miedos, además siempre hay muchos proyectos personales que son muy buenos, ideas que uno tiene sobre qué va a hacer en su vida, quizás formar una familia, algún trabajo específico, eso siempre nos acompaña y está muy bien que nos acompañe. Y entonces desistí a la idea de ingresar al seminario y ahí hice unos años de comunicación social. Luego, como esa inquietud permanecía, tuve que dejar de pensar tanto en mi proyecto, en mis ideas y arrodillarme frente al Señor y preguntarle a Él qué quería de mí. En cuanto a la vocación, no como un misterio a descubrir, no como un Dios que juega a las escondidas y nosotros tenemos que jugar a descubrir nuestra vocación. No pasa por ahí como una mochila que uno carga el hecho de discernir, sino todo lo contrario. Pensar en nuestra vocación es pensar cuál es ese lugar donde yo seré pleno en la vida, donándome a los demás. Sea esto en la familia, sea esto en la vida profesional, sea esto en la vida religiosa, en la vida consagrada, el lugar donde me va a planificar el servicio, el amor. Y poco a poco fui haciendo el discernimiento. En ese momento me acompañaba el rector del seminario, el padre Julio Centurión, y así fue que en el año 2014 decidí ingresar en el seminario. Por esos años trabajaba un poco en algunas radios aquí de Puerto Rico como operador técnico y también fui docente por un año en una linda experiencia en el Instituto San Alberto Magno, donde también allí habíamos conformado un grupo misionero de jóvenes con alumnos del colegio. Así que bueno, renuncié a mis trabajos y en el año 2015 ingresé al seminario. La formación inicial del seminario consiste en un periodo de 8 años. Los primeros 4 años he estudiado el profesorado en filosofía. Me he recibido como profesor de filosofía en el año 2018 y luego viene el tiempo en el que hacemos los estudios propiamente teológicos. Son 8 años, yo ahora estoy culminando el 7º año. Igual, en estos 8 años, así todo, cuando uno ingresa al seminario, ese discernimiento continúa. Por eso lo llamamos formación inicial y tiempo de discernimiento. Entonces, ingresar al seminario no te asegura que serás sacerdote, pero sí que estás en camino y que estás queriendo discernirlo, si realmente es tu vocación. Así fue que una vez que yo terminé los estudios filosóficos, en ese momento he conversado mucho con mi director espiritual y también con mi obispo Juan Rubén
y tomé la decisión de apartarme por un año de la formación. También fue un momento importante, momento de crisis en el buen sentido, momento para reflexionar, repensar cuáles eran mis motivaciones vocacionales, mis intenciones, el deseo más profundo en el corazón, porque siempre la voluntad de Dios se discierne en comunidad, con la ayuda de los demás y también con el discernimiento personal. La vocación la descubrimos también en nuestro interior, en nuestros deseos más profundos. Y así fue que también un año estuve afuera del seminario, luego regresé y bueno, ahora estoy culminando esta etapa. Entonces, en esta última etapa de esta entrevista, León nos invita a todos sus compoblanos, a participar de su ordenación diaconal el día 9 de diciembre en la plaza enfrente a la catedral. Qué lindo sería que podamos compartir con él este gran acontecimiento. En esta etapa de mi vida me hace muy feliz que llegue el tiempo en que voy a recibir el sacramento del orden. Es un regalo, es un Dios que gratuitamente se nos dona y nos regala una vocación para planificarnos. Me siento contento, libre por la opción que hago de responder a este llamado, porque Dios también en este sentido es muy respetuoso, caballero, sobre nuestra libertad, sobre nuestros deseos. Es una propuesta que Dios hace al joven o al adulto y uno desde la libertad debe responder. Y yo hoy me siento muy feliz de decirle que sí. Este próximo 9 de diciembre seré ordenado como diácono, que es el primer grado del sacramento del orden sagrado. Seré diácono, eso significa, la palabra diácono tiene un origen griego que significa servidor. Seré servidor de la iglesia, ¿no? A imagen de Jesucristo, servidor. Este Jesús que en la noche de la última cena ha lavado los pies a sus discípulos. Esa es la imagen del Maestro, esa es la imagen del servidor. Y es la imagen que también tenemos nosotros de reflejar en nuestra vida a este Jesucristo servidor. A algunos les toca hacerlo desde la profesión que han elegido, a algunos desde la maravillosa vocación que es la de la familia y otros como consagrados. Así que yo en este momento aprovecho para invitar a toda la comunidad, a todos ustedes, porque forman parte de la vocación, porque forman parte de la iglesia, porque forman parte de mi vida, a compartir conmigo mi ordenación diaconal. Será el 9 de diciembre a las 20 horas, habíamos pensado hacerlo a las 19, pero como Argentina jugará ese día los cuartos de final a las 16 horas, queremos postergar una hora hasta las 20, entonces la misa será a las 20 horas en la catedral de la ciudad de Posadas. Luego de la ordenación diaconal haremos un compartir, un ágape a la canasta, allí en la plaza 9 de julio. No seré ordenado solo, sino junto a otros 4 seminaristas, seremos 5 nuevos diáconos para la iglesia de Posadas. Y desde ya también me encomiendo a las oraciones de todos ustedes, y yo también rezo por esta comunidad que me ha visto crecer, sobre todo la comunidad parroquial, y fuera de la comunidad parroquial también a todos cuantos he conocido en estos años, de estudio, de trabajo, ¿no? Somos seres sociales y constantemente mantenemos relaciones sociales con tantas personas, ¿no? Entonces, mi corazón está puesto en cada uno de ustedes, también mi mente, también mis oraciones. Los tengo presentes a ustedes, y a ustedes les pido también que recen por mí, sobre todo en este tiempo en el que ya se están definiendo estas cosas, ¿no?
seré diácono por varios meses y espero estar siempre al servicio de la Iglesia y también de todos ustedes. Desde ya, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo 9 de diciembre. A continuación, queridos hermanos, vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo, el tercer domingo de Adviento, o el domingo de Gaudete o de Gozo, en el cual escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta, él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la pregunta de Juan Bautista si él es el Mesías que todo el pueblo está esperando, Jesús no responde con palabras. Invita a los discípulos de Juan a mirar los hechos, lo que pasa a su alrededor. Que los ciegos ven, los paralíticos caminan, que los leprosos son purificados, los sordos oyen y que a los pobres les anuncia la buena noticia. Juan, que conocía muy bien las profecías del Antiguo Testamento, sabía que estos eran los signos de la llegada de Mesías, tal como profetizaba Isaías. Por eso para Juan la respuesta de Jesús fue clara: sí, él era el Mesías. Hoy vivimos en los tiempos donde abundan los discursos y declaraciones. Sin embargo, no siempre están acompañados por los hechos. Muchas veces se comparten opiniones que no tienen nada que ver con la verdad. Por eso, ante esta clase de declaraciones, miremos la realidad y preguntémonos: ¿las palabras son acompañadas por los hechos? ¿Lo que alguien nos dice está testimoniado por su conducta? Preguntémonos también nosotros por nuestra propia vida. ¿Nuestras palabras y obras coinciden, concuerdan? ¿O simplemente nos quedamos en palabras? Hoy Jesús nos invita para que seamos coherentes, que no solamente hablemos de nuestra fe, pero también la testimoniemos con nuestras obras, con un estilo de vida cristiano. Entonces, para los demás seremos testigos creíbles, tal como lo fue Jesús para los discípulos de Juan. Inmaculada y bendita entre todas mujer, tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe. Enséñame
mucho gusto, estamos llegando al final del programa. Nada más que recordarles que el día 8 de diciembre se hace la serenata a la Virgen desde las 4 de la mañana en la capilla San Miguel. Así que todos los que tengan ganas de participar y acompañar a nuestra Virgencita, los esperamos ahí a esa hora. También a las 19 horas, desde la ermita de la Ruta 12, realizamos una peregrinación al templo para culminar con una misa a las 20 horas. También recordar que el día 10 de diciembre recordamos a Nuestra Señora de Loreto, que es también una advocación dedicada a Mamá María, que justamente tiene todo un enigma, porque la casa natal de María fue trasladada a Croacia y posteriormente a Loreto, Italia, donde se encuentra actualmente restos de la casa de María que vivió en Nazaret. Qué lindo también recordar y aprender también que de ahí nacen las letanías lauretanas, que muchas veces las oramos y que no sabemos cuál es el origen. Y es porque peregrinos europeos, en vez de trasladarse a visitar la casa de Mamá María, a Tierra Santa, lo hacían a Loreto, ahí en Italia, y dice que eran como piropos que iban lanzando en su peregrinar. Torre de Marfil, Torre de David, Estrella de la Mañana. Claro, que hoy en día las recordamos como las letanías lauretanas. También recordarles de sintonizar el programa La Comunidad en Marcha, todos los sábados, que se emite por FM Municipal a partir de las 8 de la mañana, y seguirnos por nuestro canal de YouTube, La Comunidad en Marcha, y la página oficial de la Iglesia, donde podemos también ver el programa. Sin más, nos despedimos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Toda